Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana, la Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Bien, hoy quiero compartir una palabra, hermanos. Espero que Dios le hable a través de esta palabra. Está basada en Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios 14, del 7 al 8, hermanos. Prestemos atención que quizás Dios le hable. Amén. Bien, dice la palabra de Dios así. Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, así se llama el mensaje de hoy, un sonido incierto. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Amén. Amén. Bien, se llama el mensaje, repito, un sonido incierto. Amén. Bien, tiene que ver mucho, hermanos, con muchas cosas, hermanos. Sobre todo con las cosas que estamos viviendo en la actualidad. Y cuál es la responsabilidad de la iglesia frente a lo que está pasando, hermanos. Porque no podemos tomar una actitud inerte. No podemos tomar una actitud aislada, como sin compromiso frente a las cosas que están pasando en la humanidad, hermanos. Tenemos que ser una voz de los que no tienen voz, y eso se hace a través de la palabra de Dios. Amén. Bien, el apóstol Pablo, regálame un minutito. Mami, Ayúdeme miren con el que voy a micrófono ahí. Señor, ya estoy atenta. Bien, el apóstol Pablo menciona un instrumento que es muy conocido para nosotros, y es la trompeta. Y me gusta que Pablo lo menciona, hermanos. Me gusta que Pablo lo menciona en el contexto de la profecía y en el contexto de la oración en lenguas con interpretación. Amén. Ahorita vamos a leer algunos versículos. Repito, Pablo menciona el sonido de la trompeta, que debe ser un sonido claro. Lo habla en el contexto de la profecía y en el contexto de la oración en lenguas con interpretación. Amén. Amén. En cuanto a la profecía, dice tres cosas Pablo que para qué sirve la profecía. Amén. Dice la Biblia que la profecía sirve para exhortar, hermanos, para edificar. Versículo 3, ahí lo puedes copiar, Mayra. Ahí dice para qué sirve toda profecía, hermano, por favor, para que no seamos cazadores de profecía, para que no seamos místicos con la profecía, hermano. Yo creo en el ministerio de profeta vigente para hoy, en el don de profeta, que Dios puede utilizar a cualquiera de nosotros como don. Amén. Para que no nos volvamos místicos con las cosas, siempre que seamos bíblicos. Entonces dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Para eso es que sirve la profecía, ¿no? Hoy en día, hermanos, tristemente este ministerio se ha desviado, hermanos. Y por supuesto, parte se ha desviado porque la gente lo que está buscando son profecías futuras. Y eso es apenas una ramita final de la profecía.
apenas una rama final de la profecía. Si usted se lee cualquier profeta, la dinámica es Dios llamando en amor, exhortando, edificando, consolando, trayéndolos a la presencia de Dios. Y por supuesto, si ellos seguían con la dureza de corazón, venían juicios. Y en esos juicios los profetas lanzaban juicios futuros. Amén. Cosas que sucederían a futuro si ellos no se volvían a Dios. Pero mayormente el ministerio de profeta no está, hermanos, con que la iglesia vaya detrás de alguien para que le diga lo que va a pasar, hermano. Y eso uno lo ve tristemente, hermanos. Y no debería ser así. Y si hay una iglesia instruida, usted va a saber para qué es la profecía. Amén. Amén. Entonces, presta atención que Pablo menciona el sonido claro de la trompeta en el contexto de la profecía. Amén. Y aquí Pablo mayormente lo está utilizando, hermano, como la palabra inspirada. Amén. No tanto como la predicación del evangelio. Aquí no hay lugar, hermano. La palabra que Pablo utiliza aquí para profetizar no es la palabra que utiliza en otros libros para referirse a predicar el evangelio. Predicar el evangelio es queruso, y aquí esta palabra no es la que Pablo está utilizando aquí en el versículo 3. De manera que este pasaje habla de la palabra inspirada, profeta, profetas. Así también se pronuncia, bueno, digámoslo así, en el griego. Amén, hermanos. Entonces, aquí se refiere principalmente a la palabra inspirada, hermanos, de alguien a quien Dios le habla para que le hable al pueblo. Amén. Tanto como ministerio como don. Amén. Dice, Amén. porque dice en el versículo 4, mire la importancia, hermanos, de tocar el sonido de la trompeta bien claro, hermanos. Los profetas hoy uno los está viendo místicos, uno los está viendo con cosas raras, hermanos, y esos hermanos están rayando en la brujería, en la herejía, en cosas extrañas. Usted necesita aprender bien estas cosas, hermanos. Amén. El que habla en lengua extraña, fíjate, con respecto al don de lengua, también, hermanos, que son cosas que tenemos que corregir. Amén. Asimismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a quienes. Alguien me dice ahí por micrófono, ¿a quiénes edifica el que profetiza? A todos. Diga conmigo, a la iglesia. Amén. Entonces, fíjate que aquí ya va aterrizando Pablo, que aquí hay una distinción entre la oración en lenguas sin interpretación, porque habla en una lengua que esa persona no conoce, pero también habla el que profetiza y tiene que ver con las palabras cotidianas, por supuesto, cotidianas, que puede utilizar el profeta frente a la congregación, frente a la congregación. A este Dios le dice que edifica a toda la iglesia. Amén. Entonces, dice aquí también que el que ora en lenguas a sí mismo se edifica. Es una de las bendiciones. Hermanos, no vamos a discutir con otras cosas, ¿verdad? Que si los dones cesaron, creemos que los dones están vigentes. Y esto es una de las bendiciones, hermanos, de las bendiciones de la oración en lengua, sin interpretación, que edifica a la persona que ora. Amén. Entonces, si hay oración en lengua, debería haber interpretación. Si no, dice mejor la Biblia, calle. Amén. Pero que si hay, que interpreten 2 o 3. Así, en ese sentido, se edifica toda la iglesia cuando hay oración en lengua con interpretación. Amén. Entonces, fíjate, hermanos, quiero hacer esta introducción porque es lo que Pablo está tocando para no predicar un mensaje aislado, hermanos, o un mensaje fuera de contexto. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos está diciendo aquí, hermano? Sencillo, hermano, y te recuerdo que lo habla en el contexto de la profecía y en el contexto de la oración en lengua. Pero vamos a decirlo en términos generales. Lo que la Biblia está pidiendo aquí es que tanto el hablar de parte de Dios, aún la predicación del evangelio y en términos generales,
la oración debe tener un sonido claro, debe ser legible, debe ser inteligible, debe ser entendible. ¿Cuántos me están recibiendo el mensaje? Amén. Entonces, la trompeta sonada clara la relaciona con la palabra de Dios inspirada y con la oración. Amén. Entonces, la oración y la predicación, los que van a orar, los que oran delante de la congregación, los que dirigen una oración, no estamos hablando aquí de la oración personal. Esto también aplica para esto. Tiene que ser una oración clara, hermano. Tiene que producir un sonido claro para el que la escuche, entienda el sonido, es decir, lo que se está orando o lo que se está hablando de parte de Dios. Amén. De manera que, hermano, hay un trabajo que hacer, que el que ora tiene que ser claro, tiene que ser puntual. Decirlo igual al predicador, tiene que ser entendible, tiene que ser práctico. Amén. ¿Cuántos me están siguiendo en el mensaje? Amén. Amén. Entonces, ¿por dónde vamos? Entonces, ni la oración, hermanos, ni la predicación que se tiene que desarrollar se puede convertir en una colcha de retazos, hermanos. Porque se puede coger un versículo allá, se puede coger otro versículo acá, sin que guarde unidad, hermano. Unidad, y es donde quiero llevar bien el mensaje, en el contexto de tocar la trompeta bien claro, es donde quiero llevar, no tanto con el tema de la oración en lengua. Así que descanse, respire profundo. Entonces, el tema de la predicación tiene que tener una unidad de mensaje. Predicar no es fácil, no es fácil. Tiene que tener, aparte de eso, una unidad bíblica. Hermano, fíjense que no solamente es la unidad del mensaje, sino la unidad bíblica, hermano. Si esto se pierde, hermano, será una predicación catastrófica. Catastrófica porque según el verso 8, hermano, fíjense la importancia que tiene el que se hable de parte de Dios, ya sea como palabra de profecía o ya sea predicando la palabra. Fíjate la importancia para Dios, hermanos, de predicar sonidos claros, que se entiendan. ¿Sí me están comprendiendo? Amén. Dice, amén. Y si la trompeta, y si el predicador está embolatado en la predicación, ¿quién se preparará para la batalla? Wow. Yo no sé si esto le ha llegado. Me llegó el mensaje, me llegó este versículo, hermano. O sea, que la oración en lenguas con interpretación y la palabra de Dios predicada o inspirada, ¿verdad? Hablando un mensaje profético, que sea profético, que no sea inventado, producto de la imaginación, por favor. Entonces, estas dos cosas, ¿cuántos me están recibiendo el mensaje? Amén. Estas dos cosas tienen que preparar al pueblo para la guerra. Por ahí está Rafa, no sé si está conectado, ahí escuché el mensaje que predicó ¿cuándo fue? Cuando predicó, el viernes. Él hablaba de la guerra, hermanos, gloria a Dios. Hermanos, imagínense a un pueblo, hermanos, que está diseñado para la guerra, que es el pueblo cristiano. Ahora añádele, hermanos, que haya predicadores enredados, emocionales, que predican a las emociones, que predican para que no se prepare para la guerra. Añádele al pueblo de Dios que no se quiere preparar. Añádele ahora un mensaje que no prepara a la gente para la guerra. ¿Cuántos me están siguiendo, hermano? Gloria a Dios. O sea, cada predicación se tiene que convertir en
en que la persona sea un atalaya, un vigilante, un exhortador. Por eso, hermanos, hay que desarrollar el arte de la predicación. Amén. También el arte de la oración, de la intercesión, aún de orar en público. Porque, hermanos, aunque usted no lo sienta, aunque usted quiera estar de larín larán, siempre vamos a estar en una guerra espiritual. Y a mí, hermano, a mí me causa pavor, hermanos, ver, hermanos, uno lo puede ver a cristianos perdiendo el tiempo. Oye, nuestra guerra no es contra el profesor de matemáticas o algo superfluo. La Biblia dice que nuestra guerra es contra principados, hermanos. No sé si estamos conscientes de esto para que, hermanos, de una vez por todas dejemos el pechiche, dejemos de ser cristianos pechichones. Le estoy hablando a la gente que está sembrada en el evangelio, no a los nuevos. O sea, tiene que haber un desarrollo, hermano. Aquí habla Pablo en el capítulo 14 que la trompeta, ya sea en la profecía o en la oración en lengua, tiene que producir un sonido cierto. Porque si no, ¿quién se va a preparar para la guerra? Aló, fíjate la responsabilidad, hermano. La responsabilidad que debe tener todo predicador. Aló, hermanos, ¿cuánto me están recibiendo? Amén. Sí, Mayra, búscame allí rápidamente. Hay Primera de Corintios 1:21. Mire, qué belleza esto, hermano. Yo lo voy a leer acá, hermanos. Wow, esto sí es precioso. Miren lo que dice Primera de Corintios 1:21. Wow, esto a todos nos ha tocado, porque Dios nos tocó a todos con esto. Dice, pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Y dice la Biblia, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Dios, alguien que me lo lea. Predicación. Por la locura de la predicación. O sea, ¿cómo la gente recibe a Cristo, Amén, hermano? amén. Alguien tiene que predicarle. Aló, hermanos. Así es. ¿Cómo la gente es confrontada con el pecado? Pues a través de la locura de la predicación, que tristemente uno ha visto, hermano, que son los cristianos los mismos, el mundo que lo haga, vaya y venga, y de hecho que lo hace a diario. Pero el cristiano que todavía está peleando con la palabra que se predicó, con la palabra del pastor, y eso ya me lo sé de memoria, hermanos. Oiga, hermano, si Dios hizo esa locura de la predicación y todavía estará vigente hasta que Cristo venga, ni siquiera en el rapto, porque estará vigente la locura de la predicación en la predicación de los 144,000. Amén, gloria a Dios. Poderoso lo que Dios ha hecho a través de la predicación de la palabra. Pero para eso también tenemos que predicar, hermano, ponernos de parte de Dios, que no es fácil. No es fácil ponerse de parte de Dios. Puede uno hasta morir, que le huelen la cabeza como Juan el Bautista, como a Pedro, que lo crucifiquen como a Pedro, que le huelen la cabeza como a Pablo, perdón, si lo dije a la inversa, que muera cerrado como Isaías, para que la iglesia hoy, hermanos, esté esperando un mensaje emocional. La gente está quebrada. No está quebrada por los problemas, hermano. No está quebrada por la situación económica. La gente está quebrada es porque no busca a Dios de corazón y ha tomado la palabra de Dios como un adorno. Por eso es que la gente está quebrada. Y hasta tanto la gente no se vuelva a Dios, y hablo del mismo pueblo de Dios, estará quebrada. ¿Y qué toca hacer, hermanos? Que cada uno de nosotros nos volvamos a la palabra de Dios. Si las trompetas se toca clara, es por nuestro bien, para prevenirnos de los ataques del enemigo.
advirtiéndonos contra los Baales modernos. Oiga, ¿quién va a estar hablando de los Baales todo el tiempo en una predicación y no diga quiénes son los Baales? Entonces estaremos predicando un mensaje con un sonido incierto. Todos esos Baales, esa idolatría con la cual se fue Israel, hermanos, en el Antiguo Testamento, tenemos que decirla hoy. ¿Cuáles son los Baales que están impidiendo a la gente avanzar y que la gente está perdiendo el tiempo en la manera de consagrarse y buscar a Dios? Usted lo sabe. Me aterra, hermanos, cómo cristianos son tan propios para enviar cosas sin sentido, sin valor, que no edifica. Cualquiera cosa de chistes sin sentido, hermanos, lo bajan de las redes sociales, Facebook. Si usted no lo sabe utilizar, hermanos, vea, el diablo usted lo tiene agarrado. Sí. Eso es predicar con la trompeta, con un mensaje cierto. Y es nuestro deber, porque igual a Dios, yo creo que Dios da dones, a todo el mundo no le da el ser un atalaya. Así es. ¿Qué problema, hermanos, a veces con los atalayas que están en una torre alta? Los atalayas están en una torre alta. ¿Sí me están siguiendo, hermano? Amén. A los atalayas se les daba en una torre de vigilancia una trompeta. Oiga, imagínese usted un atalaya con una trompeta. Yo creo que la tengo, yo no sé usted. Imagínese la atalaya con una trompeta y cuando venga el enemigo le silben, no le chifle. Creo que chiflar es otra cosa, ¿no? Como más fuerte, le silbe. Hermano, si a la atalaya se le ha dado la trompeta, tiene que utilizar esa trompeta para que alerte en contra de las cosas del enemigo, en contra de todo lo que se está levantando. Y es parte de lo que se ha predicado en todas estos meses, hermano, tocando la voz, la trompeta. El atalaya tiene que levantarse a exhortar, a edificar, a consolar, hermanos, y mensajes que lo hemos predicado completicos y sobre todo más en este tiempo. Así es. Así que, mis amados hermanos, estamos hermanos, viviendo tiempos difíciles. Hermanos, no puedo aceptar, hermanos, hábiles predicadores que reemplazan la trompeta por la flauta. Aquí lo menciona Pablo. ¿Ah? Aquí lo menciona Pablo. Trompeta por la flauta, por la cítara. Eso, a fin de cuentas, son instrumentos musicales y póngale la firma que van a tocar las emociones. Hasta la trompeta toca las emociones. Pero hermanos, vea, entre una trompeta, una flauta o una cítara, hermanos, vea, usted tiene que estremecerse ante la voz de la trompeta. Hasta la flauta lo puede hacer dormir, como de hecho sucede, hermanos. Entonces, hermanos, la razón de la trompeta, de la predicación, es salvar y santificar. Amén. Yo no siento el llamado de tocar la flauta, hermano. No siento el llamado, no es mi llamado de tocar la cítara. Usted se estará metiendo con Dios, hermano, tocando, hermano, cuestionando lo que Dios le da al siervo, hermano. Es su decisión. Pero siento que mi llamado es ser atalaya. Si usted no es atalaya, ni siquiera la toque, hermano. Porque eso es algo que estará, hermanos, en el corazón de la persona y se levantan ríos y se levantan tempestades, hermanos, pero ahí está la persona en la torre de vigilancia tocando un sonido, hermanos, que se entienda. Y no es fácil tocar la trompeta, hermanos. Y más en este tiempo donde a los ateos no les da vergüenza tocar la trompeta. A los ateos, a los agnósticos, a los del movimiento LGBT, hermano. ¿Y cómo es que haya gente de la misma iglesia que son capaces de mandar a callar a los atalayas?
¿Ah? Diga, no tienen ni temor de Dios, hermanos. No se No. preocupe, que no es con usted, hermano, es con la persona que está a su lado. Después le explico el chiste. Amén. Dios mío, hermano, ¿qué nos está pasando, hermano? ¿Sí podemos entender este desbalance? Si el pastor lo ven con una camioneta, se está robando la plata. Pero a un narcotraficante, vecino nuestro, ¿cómo Dios lo ha bendecido si tiene una camioneta igual que el pastor? Porque eso pasa en la iglesia, hermano. Así que estamos viviendo, hermanos, un tiempo donde hay que seguir tocando la trompeta. La Biblia, dice la misma Biblia, que es espada de doble filo. Un filo para salvar y un filo para herir, para condenar. El que la rechace, el que la rechace. Mi deber es tocar la trompeta. Usted verá si la rechaza. Pero sí es mi deber, hermano, hablar en contra de todas estas, hermanos. Hoy le envié un artículo, ojalá se lo haya leído. Ahí está en El Tiempo, de un artículo que escribió alguien, hermanos, acerca de cómo, hermanos, y esto ya raya en lo tenebroso. A la iglesia no le gustan estas clases de noticias. Sí. De cómo utilizan los algoritmos las multinacionales. Y hermano, y por ahí se va a meter el anticristo. Yo no voy a conocer al anticristo. Yo no voy a conocer al anticristo. Pero por ahí se va a meter. Por los algoritmos. ¿Ah? ¿Cómo es posible que el falso profeta va a hacer hablar al anticristo? ¿Cómo? Explícame eso. ¿Cómo? Tiene que ser con algoritmos. Tiene que ser con inteligencia artificial. Así que esto, hermanos, estamos en los albores de eso. Para que los cristianos cuchurrumí todavía estén esperando un bombón. No, hermano. Mi deber es alertar, hermanos, y siento que es el llamado que Dios me ha dado. No queremos entender estas cosas, hermano. Y la gente se está metiendo, cristianos perdiendo horas y horas en Facebook. Es mi deber decírselo. Yo no puedo predicar al aire. Yo no puedo predicar para evitar ofender. Me toca decírselo. Es deber de todo atalaya tocar la trompeta, hermanos. Gloria a Dios. Usted verá, hermanos, si lo coge. Yo no puedo estar en su casa controlándole la televisión a nadie. Y no es mi deber hacerlo. Pero mi deber sí es incomodarlo. Y bastante que lo hago, a veces me paso de calidad. Pero me gusta ese ministerio, el de incomodar a la gente. Porque, hermano, Dios utiliza a las personas, hermano. Así es. Así que, hermanos, abramos los ojos, hermanos. Están moldeando el carácter, moldeando comportamientos a través de las redes sociales. Ahí está, hermanos, y eso ya uno lo viene a... Aún el mismo presidente Trump y mucha gente que, no lo digo por ser afín a él ni nada de eso, igual menos sería de los promotores del aborto y de las drogas y de tantas barbaridades. Pero, hermano, hasta el mismo presidente de los Estados Unidos cuestionando a este tipo de empresas porque con sus algoritmos están manipulando a la campaña. Oye, el hombre más poderoso del mundo. ¿Qué quedará para nosotros, hermano? Así que, hermano, tenemos que, hermanos, definir el sonido que a fin de cuentas queremos escuchar. Porque si usted quiere flauta, hay bastantes flautas que tocan allá afuera, hermano. Por eso es que estamos viviendo un tiempo de engaño que a la gente que anhela carros, camionetas, apartamentos, esto y lo otro, caen en las iglesias donde quieren ellos escuchar esas cosas. Así es. Son maestros que se levantan para que les prediquen lo que quieren oír. Escuchar. Así es. ¿Sabe, hermanos? A la persona que tiene el llamado de atalaya, me voy hasta atrever a decirlo, hermano. ¿Sabes a las personas que tienen, Mayra, Isaías 56? Amén. A las personas que tienen el llamado de atalaya y no lo utilizan. Ay, La atalaya es porque Dios los está llamando a que despierten al pueblo, a que les toquen la trompeta, porque
Hermano, vea, a ustedes le tocan la flauta en la madrugada y usted, hermano, allí se sonríe y se arropa, se hace frío y si llueve como en estos días que ha llovido y usted sigue durmiendo. Pero hermano, si usted le dice a alguien, ve, coge la trompeta y me la tocas al oído, usted que se despierta, se despierta. Puede que se levante de mal humor, pero usted se despertó. Aló, dígame amén o ayayay. En Isaías 56. Versículo 10, Mayra. Solamente este versículo. Este versículo hace años lo leí en la iglesia, cuando estaba en la Crisantoluque. Eso causó escozor en la gente. Y lo voy a leer otra vez, hermano, por si acaso también causa escozor. Gloria a Dios. Mira el deber, hermano, de la atalaya. Dice, sus atalayas son ciegos. O sea, los pastores que de Israel que debían estar alertando, dice, todos ellos son perros mudos. Así lo hice. Lo leí como en Isaías, lo leí así. Y la gente se ofendió. No pueden ladrar. Soñolientos. O sea, los atalayas que no cumplen su función son perros mudos. O sea, no, ¿usted cree que es fácil predicar esto, hermano? Pero toca decirlo. Yo no quiero ser un perro mudo. Imagínese un perro mudo que vea al enemigo, que sea bien bravo. A nadie va a despertar y se mete por ahí el enemigo. Entonces, nuestro deber es ladrar en voz alta. Usted verá si presta atención, hermanos. Podemos, hermanos, echar para atrás. Mucha gente está siendo tocada con la sensualidad a través de las redes sociales. Todo el modelo que ven, las mismas poses de la gente mundana, las hacen los cristianos. O sea, hermano, no hay algo mínimo de reflexión en nuestra vida. No hay algo mínimo de reflexión con base en la palabra, hermanos, que nos lleve a mirar, a ver, a cuestionarnos, a ver si estamos ofendiendo a Dios con la ropa, con tanta cosa, hermanos, que uno ve cómo está la gente, hermanos. Entonces, quiero, hermano, mandar este sonido de trompeta agudo. No se toca la trompeta física, me gustaría, pero bueno, vamos a mirar a futuro. Pero, hermano, necesitamos sacudirnos. Son los cristianos, son los que más he visto, hermanos, que más están poniendo hasta mensajes humanistas. Mensajes humanistas en los estados, hermano. Si usted me diera la autorización, yo se lo copio y se lo pego y lo mando de ejemplo allí al grupo. Gloria Pero a no, Dios. se ofenden. Entonces no revisamos, hermano, la verdad, las implicaciones de nuestras actuaciones, ni las implicaciones del llamado que Dios nos ha hecho. Dios. Hermano, ¿en qué te has reforzado tú en este tiempo? ¿En qué has sido consciente tu llamado? Dime, ¿en qué has sido consciente tu llamado? ¿Ah? Gloria a Dios. El Día del Amor y la Amistad es un día comercial. ¿Quién se lo inventó? Los comerciantes para sacarte plata. ¿Ah? ¿En serio? Los inventaron y no es casualidad que sacaron, mandaron allí que es hasta ridículo. No sé si alguien me recuerda la palabra que están aislamiento selectivo. No sé cómo es que se llama ahora esa. Ya no es preventivo, ahora es selectivo. Y los contagios están aumentando drásticamente en esta ciudad. Le estoy haciendo el seguimiento. Y en este país. Entonces yo, hermano, le doy gracias a Dios que me enteré de esta enfermedad al final. Pero creo, hermano, que una de las cosas que más puede golpear en esta enfermedad es la parte psicológica. Tantas cosas que uno ha escuchado. Sí. Tantas cosas que, hermanos, y le doy gracias a Dios que ya saliendo fue que me enteré. Pero, hermano, siempre pasa uno su susto. Así que, hermano, yo le digo es que eche mano de la vida eterna. El palo no está para cuchara. Hay mucho relajo, muchos cristianos de larín larán, hermanos, que no están tomándose esto en serio. Y ya ahorita viene, gracias a Dios no hay
reinado de belleza. Gracias a Dios, ¿qué más querían? Pero ya viene el fin de año y esa fiesta se convierte en una cosa que masifica, que aliena. La Navidad, como la celebra el mundo, aliena a las personas, los aliena. Y es la fiesta donde más se pierde la gente, la Navidad. Sí. No te hablo del hecho de la Navidad, te hablo del evento, la manera como lo celebran. El profeta Ezequiel, me gusta porque el profeta Ezequiel pues define bien lo que es un atalaya, hermanos. Vamos al profeta Ezequiel. Amén. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, versículo 1. Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo. Los hijos del pueblo, no son los rebeldes del mundo. Son los hijos del pueblo de Dios, de tu pueblo. Y diles, cuando yo trajere espada sobre la tierra. Y Dios esto es una forma de espada. Hay a predicadores suavecitos que les gusta los algodones de azúcar. Esto es una forma de juicio de Dios sobre la tierra, el coronavirus. Y el pueblo de la tierra tomara un hombre en su territorio y lo pusiera por atalaya. Y él viere venir espada sobre la tierra. Y tocare trompeta y avisar al pueblo. Y cualquiera que oyere el sonido, es responsabilidad del atalaya tocarlo. Si sabes que Dios te ha dado ese ministerio, no resistas ese ministerio, ese llamado. Nuestro deber es tocar la trompeta, porque también hay una responsabilidad de hacerlo y los oyentes tienen una responsabilidad de escuchar o de no escuchar. Y dice, y si no se apercibiere y veniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Es decir, el atalaya tocó la trompeta. El que no prestó atención, no prestó atención. Levántese a orar. Tenga disciplina en oración. Hay demonios que solamente se vencen con oración y con ayuno. Para que estemos jugando, hermano, todo el tiempo ahí en ese celular. Y que te bajaste un jueguito que nadie sabe que tú lo tienes, pero ni el Espíritu Santo lo sabe. Solamente tú y el celular. ¿Ah? No nos da, o sea, se la estamos aplicando a Dios. Estamos perdiendo tiempo que debiéramos invertir a ver en estar conectado con Dios, orando, clamando, a ver, Señor, revélame, háblame tu palabra. Su sangre será sobre su cabeza. Facebook está haciendo perder a muchos cristianos, las redes sociales, cualquiera que sea. Está haciendo perder el tiempo a muchos cristianos, tiempo valioso que pueden invertir en Dios. Gloria a Dios. Están robando el tiempo y la gloria a Dios y no se están dando cuenta. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él. Ahí, claro, la responsabilidad de la persona. Mas el que se apercibiere, librará su vida. Pero si el atalaya viere venir espada, viendo los suicidios que están sucediendo, cómo está creciendo la inmoralidad sexual, la violencia, el robo, el atraco, la rapiña, el homosexualismo, las drogas, y no toca la trompeta, y no hay problema con que te vayas a la discoteca, vete, no te vas a perder. No, los cristianos modernos, no te vas a perder, ve, tómate tus cervezas en diciembre, no te vas a perder. Y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré, cierto, porque hay una responsabilidad. Fíjate cómo es Dios de tremendo, Dios es justo, porque alguien pudiera decir, ay no, el pastor no me dijo, ay no, Rafa no me dijo, no dijo nada. Bueno, Dios le va a pedir cuenta a él y me va a pedir cuenta a mí, pero también nosotros somos responsables de lo que aquí está diciendo. ¿Cuántos me están siguiendo, hermano? Amén. Dice, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Versículo 6.
Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, o sea, responsabilidad personal, pero demandaré su sangre de mano del atalaya por no avisarles. Así que mi amado hermano, mientras tenga vida voy a cumplir con este deber. Gloria a Dios. Amén. Es que a la gente no le gusta esto, hermanos. Y llega un punto en que se escaramuzan. Y entonces, hermanos, si es tanta la pelusa, hermanos, hay que definirse, hermano. Pero no puede uno estar en un lugar, hermano, y estar diciendo que no me gusta ese instrumento. Bueno, hermano, entonces hay tantas otros flautistas que encantan a las serpientes, hermano. Y dice, a ti pues, hijo de hombre, no sé a quién Dios le estará hablando con este pasaje. Te he puesto por atalaya a la casa de Israel y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y cuando yo dijera al impío, impío, fíjate que ahora se va a los impíos, pero los impíos que están allá adelante, al pueblo de Israel, impío, de cierto morirás si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino. El impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si yo avisara al impío de su camino, y el que se apartare de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Oiga, hermano, cuánto lujo hay, tanta recocha hay, hermanos, de ser hoy predicador. Oiga, hermano, no se hagan muchos maestros, como dice Santiago, que seremos juzgados con mayor severidad. Dios no quiere, hermano, la muerte del pecador. Aló. No quiere la muerte de nadie. Yo creo, hermanos, que debemos cuidar la salvación con temor y temblor. Pero según el libro de Hebreos, no son pasajes aislados. El pueblo de Dios se puede resbalar, retroceder, caer de la gracia y perderse, como le pasó al pueblo de Israel. Amén. Y a Dios no se agrada de los que retroceden para perdición, sino de los que avanzamos para salvación. Salvación, gloria a Dios. Dice el versículo 11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva del camino del impío de su camino y que viva. Volveos, lo que te dice Dios, vuélvete a Dios, vuélvete, levanta la palabra, empieza a obedecerla, deshazte de ataduras, deshazte de ligaduras, quítate los atavíos, que si hay pecado es tiempo de luto, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Y no crea que solamente aquí se refiere a la muerte física. Aquí está involucrado la muerte eterna, la muerte espiritual. Sí es. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se revelare, ¿no? Resalte eso, revelar. Una cosa es caer en pecado, ¿verdad? Todos podemos caer en pecado, pero otra cosa es la rebelión. Rebelión ya es algo intencional, es algo planeado. Ya hay una conspiración contra Dios. Eso es rebelión. Aló. Amén. Para que no se sienta mal si usted cayó en pecado y vaya a decir, ay, me rebelé. Y no. Cójala suave. Pero si cayó, pídale perdón con toda sinceridad a Dios y Dios lo levantará. La sangre de Cristo nos limpia y nos libra de la suciedad del pecado. Ese es el jabón del pecado, la sangre de Cristo. Amén. Limpia de todo pecado. Y dice, la impiedad del impío no le será estorbo. Qué bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. El día que se volviere de su impiedad y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, y él confiado en que va a la iglesia, en que es bautizado, en que ora en lengua, en que profetiza, y él confiado en su justicia hiciera iniquidad. Ojo, iniquidad es distinto a pecado.
Toda iniquidad es pecado, pero no todo pecado es iniquidad. Así que la próxima